Bienvenidos a Cuéntate Algo, el podcast donde hablamos de lo que pasa en el mundo y más. Bueno, bienvenidos al episodio 17 de Cuéntate Algo podcast. Yo soy Marcela Vélez desde Londres. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Andrea Bernal desde Bogotá, Colombia, desde el otro lado del mundo. André, qué gusto verte y la verdad es que es como digamos que es un bálsamo, un descanso, porque la semana ha sido dura. No sé para ti. Ay, sí, la verdad que sí. Yo creo que yo como estoy un poco, trato de no desconectarme del todo de las noticias, lo admito, porque eso se lleva como en la sangre, pero sí también siento que ha sido como una tranquilidad no estar en ese mundo noticioso del breaking news de todos los días, de 1000 horas en el set y todo. Me ha Sí, a veces, ¿sabes qué? Pienso que hasta duermo mejor. Voy a decir una cosa ahí en contra de mi profesión. Pienso que estoy durmiendo mejor y que tengo momentos de pensar en otras cosas que no sea como, ¿qué está pasando en el mundo? Entonces me pongo al día muy en la noche, como para hacer este reel que tengo del minuto de las noticias, pero pese a todo es como, Dios mío, a veces solo te tienes que decir como, el mundo está loco y qué vamos a hacer al respecto. Sí, sabes que yo, bueno, también tengo la ventaja de que trabajo a mi ritmo, no estoy en una redacción, lo mismo que Ujú. tú ahora, y la verdad es que sábado me parece, creo que fue, que dije no más, y desde entonces no he entrado a X o a Twitter, como le quieran llamar. Decidí salirme, no, porque me di cuenta que sentí que era como que me estaba envenenando a mí misma, y fue como de las cosas que leía de un lado, del otro, así que me salí, no he entrado, y la verdad es que estoy consumiendo noticias lo estrictamente necesario para estar informada y para informar a los demás, pero nada más. Y eso nos lleva a que justo cuando grabamos el episodio pasado, pasó lo que pasó esa noche en Estados Unidos con, bueno, ya lo pondremos en contexto y yo creo que también la gente está como bien, como pesada de seguir oyendo la noticia, que al final creo que hay que escucharla, en el que va lo del asesinato de Charlie Kirk, este activista conservador. Pero nosotros le queremos dar otra mirada, ¿verdad, Marce? Hoy. Sí, porque se ha dicho mucho del hecho en sí mismo, se ha hablado también de el que está acusado de asesinarlo, bueno, confeso aparentemente de haberlo asesinado, y pero yo creo que hay mucho debate, sobre todo más allá del político, que es un debate válido, pero que creo que está tomando unos ribetes súper peligrosos en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos creo que hay un debate para el resto de la sociedad, eh, de muchas cosas, y una de ellas es, ¿qué están haciendo nuestros hijos en Internet? Yo creo que para mí de todo esto, más allá de lo político y las consecuencias, hay una preocupación como madre ya de un preadolescente que ya tiene acceso a Internet, no siempre bajo mi supervisión. Em, yo creo que ese es una de las grandes preocupaciones, una de las grandes preguntas que me he quedado después de esta noticia. Es subrayar sobre todo lo inesperado de un chico de 22 años, y yo me pongo a pensar, o sea, como para preguntar, ¿qué hacían ustedes a los 22 años? ¿O qué hacíamos nosotros a los 22 años? De una familia aparentemente normal, incluso hasta muy, pues, religiosa, con unos valores, se Sí, muy supondría, conservadora. exacto, Sí. muy conservadora, y que termina involucrado en un asesinato además de esta manera, ¿no? No por accidente, no es porque estaba con los amigos de fiesta y entonces pasó un accidente, cuando vemos ese tipo de cosas, o que iba borracho y mató a alguien y eso también es un asesinato, pero no, una cosa de esa magnitud y que incluso va más allá también del tema de la tenencia de armas. Allá, o sea, ese debate también se puede dar acá, pero va más allá de ese debate que en Estados Unidos de una u otra forma no se ha querido o mirar a la cara, o uno no quieren, hay demasiadas intereses ahí. No, Todavía nada, no se pero, quiere. pero ese es un debate. Pero bueno, di tú que no nos vamos a meter en ese porque es el mismo de siempre, ¿no? Matan niños en una iglesia, matan niños en una escuela, hay un shooter en un centro comercial y el debate aparece. Pero yo creo que, como tú dices, aquí hay otro debate y es un chico de 22 años con un rifle a 200 metros estaba, o un poco más, asesina Sí, de esa como manera 180. a otro, porque le parecía que estaba muy politizado o que era, que tenía un discurso que no le gustaba.
quiénes son, o sea, quiénes vivimos, a quiénes educamos, con quiénes compartimos nuestra casa. A mí también me tiene dando vueltas de, no, pero ese no puede ser mi hijo. Y yo voy a decir una cosa muy, muy dura que le he pensado, sí, sí podría ser mi hijo. Sí podría. ¿Y por qué no? ¿Por qué no asumirlo como tal? ¿Por qué no pensar que sí, que tu hijo, que tú lo educas desde tu vientre, le das de lactar, lo llevas al colegio, hablas con él? Cuando tiene 22, sin duda en un entorno muy diferente, tal vez al de América Latina, pero el de Europa sí, y el de Estados Unidos, no podría ser tu hijo, si tú crees que conocías a tu hijo, Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Cuando llega un momento en que estás segura que conoces a tu hijo o conoces a la persona con la con la historia que con la que vives, vives. Ujú. porque Tyler Robinson, que es el que está acusado de matar a Charlie Kirk, tenía un roommate que también se sorprende. O sea, no solamente su familia se sorprende, su roommate se sorprende y la pregunta es, ¿conoces a la persona con la que vives? ¿Conoces realmente quién es tu hijo? Y, y yo creo que ese debate es incluso más global que el de las armas, porque, André, el de las armas pega mucho en Estados Unidos, quizás algo en Sí, Europa, pero no todos los países tienen ese acceso a las armas como en Estados Unidos. Pero lo que sí tenemos todos en común es el acceso a las redes sociales, a los foros de Internet sin supervisión. O sea, todos nuestros hijos están expuestos a eso. Y tú decías, Tyler Robinson viene de una familia normal, clase media, muy conservadora. eh, Parecen, por lo que yo admito, yo reporté, me metí a Facebook, a las páginas de su mamá de Facebook, entiendo otros parientes. Se- es como la típica familia que uno ve en las series de televisión gringas, ¿no? Que se reúnen para acción de gracias, etcétera. Pero además hay una cosa en el perfil de él y que lo mencionó el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo, tenemos que pensar qué hace que un joven que aparentemente lo tiene todo, un joven inteligente, brillante, porque había dado unos exámenes brillantes para la universidad con un promedio excelente de tenía una notas para beca entrar a la a la universidad, universidad con una beca completa, pero completa. se vota después de un semestre. Él se vota de la universidad después de un semestre y se convierte en otra persona. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo pasas de este joven que aparece, los videos lo muestran, leyendo la carta, en que lo aceptan en la universidad y la familia celebrando, a esta persona que asesina a alguien porque considera que su discurso no solo no está de acuerdo, sino que considera que su discurso es de odio o está atacando a grupos de gente que le son muy cercanas y por eso decide hacer eso? ¿Cómo pasas de lo uno a lo otro, no? No sé, y yo creo que el deber nuestro es aquí es como ponerlo sobre la mesa, porque tal vez los perfiles psicológicos y las psicólogas y la gente que trata con adolescentes y no sé qué, tendrán miles de explicaciones para saber cómo uno, pues, se pierde, ¿no? Porque la cuestión fue que también, ay, no, es que cuando vino en Navidad, o sea, Navidad hace poquito, va, ya más politizado. Pero, pues, estar politizado no significa querer asesinar a alguien, o sea, y eso también me parece que es importante decirlo, porque entonces también los jóvenes dicen, ay, a mí no me gusta la política, yo no quiero saber de política. No, estar politizado es que te interese, es que al menos sabes quiénes son los que te gobiernan o los candidatos, y quizás un poco más ya tener unos puntos de vista a los que defiendes, y que me parece Ujú, excelentemente bien, y no importa qué punto de vista sea el que defiendas, mientras, no sé, esté en el marco de los derechos humanos, ¿no? Y, exacto, y eso, ¿no? En el marco de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, de las libertades, está bien. Pero claro, ya el perfil psicológico, me imagino, yo creo, pues hay problemas ahí. Pero lo que tú dices, ahora, yo aprendí hace poco, y creo que porque tú me dijiste, y lo empecé a leer, que él se mensajeaba en Discord, que es este chat, no sé qué. Pues yo hace 5 días no tenía ni idea qué era. ¿No? Yo estoy, entendiendo a un niñito de 10 años que juega Roblox, mi hijo juega Roblox, y tratando de sentarme con él, ¿y cómo es el juego? ¿Y quién es? ¿Y cómo veo tus chats? ¿Y quién te llama? Y tengo la cuenta de Roblox de mi hijo en mi celular, entonces cuando algo aparece, ¡plin! Entonces pregunto, y no sé qué, ¿y quién es fulanito? Ah, es que es Luciano, es mi amigo de aquí, de allá, ah, bueno, listo. Y vamos chequeando. Entonces, estoy en esa etapa, pero entonces estoy aprendiendo
de la que tú me contabas, que es Discord, que no sé si todo el mundo sepa qué es esa, no sé, es un chat, es una aplicación. Mm, te diría que es una plataforma, es como Ok. lo describiría. Y parece ser que, te lo digo por declaraciones que han salido de compañeros que lo conocieron en el colegio, él comenzó en Reddit. Y Reddit es otra plataforma también de foros de internet que quizás es más conocida que Discord, es más popular. Hay grupos para todo. Tú puedes crear un grupo para comentar una serie de televisión. Hay grupos de fandom, de personajes, o sea, de cosas como súper específicas hasta cosas financieras, etcétera. Y lo describen a él que él pasaba mucho tiempo en estos Sí. foros de Reddit. Y Y cualquiera puede ahora entrar, Marce. Es decir, yo, todos, cualquiera, todo. cualquiera. Sí, Y qué cualquiera. hacemos? ¿Y con Puedes quién nos crearte una cuenta. encontramos ahí? O sea, hay que crear una Tú puedes buscar cuenta, es para Tú puedes mayores. buscar, Ajá. no, tú creas una cuenta y puedes buscar el tema que te interesa y te Ah, metes al ok. foro y puedes opinar o puedes solo leer. Y la evolución de Reddit es Discord, que es una plataforma que surgió a raíz de toda esta discusión durante el primer gobierno de Trump o después de que hubo este movimiento. ¿Te acuerdas que hubo este movimiento del 6 de enero en que Sí, 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 la lo del gente que seguía a Capitolio. Trump Ujú. decía sí, decían que le había robado la elección y a partir de eso redes sociales comenzaron a filtrar, a controlar mucho el discurso. De hecho, a Trump lo sacaron de Facebook, sí, le cerraron su cuenta de Facebook y creo que de Twitter también, antes de que la comprara Elon Musk. Y ahí mucha gente de ese mundo político que decía que estaba en contra de la que coarten la libertad de expresión, se movieron a esta plataforma Discord, que es descentralizada, donde nadie controla a nadie, donde no hay filtros, donde cualquiera puede crear como su propia red social o mini red social y donde te terminas, según tus intereses, puedes quedarte en esa burbuja de solo la gente que habla de lo que a ti te interesa y que piensa como tú y Ujú. te vas retroalimentando. Y yo descubrí Discord porque hubo uno de los casos de los tantos tiroteos en las escuelas donde él, en el que había cometido el, el agresor, digamos, el agresor había compartido todos sus planes en un foro de Discord. Y de hecho, el que fue responsable del último tiroteo de los niños en la iglesia, que no me acuerdo Sí, ahora sí, la sí, en ciudad donde Minnesota. fue, En en Minnesota. Minnesota, exacto, él también había puesto todos sus planes en Discord. Y Claro. de hecho, ahí salía que en esa plataforma hay grupos, por ejemplo, de gente que glorifica a los que cometen estos tiroteos en las escuelas. O sea, hay de todo ahí dentro, ¿ya? Y Y parece ahí es donde ser, tú te preguntas, claro, es que, exacto, y volvemos a la pregunta. Estoy viviendo con un desconocido en mi propia casa o crié a un desconocido porque, pues, ejemplos cotidianos hay de hijos que tienen una vida o hijos o parejas o una vida en redes que uno no sospecha, parejas que descubren facetas ocultas incluso, pues, de sus también parejas, familias, amigos que familias resultan aparte. muy distintos a lo que aparentaban y un poco, podríamos decir, sí, impulsados por las redes porque ahí puedes ocultarlo, ¿no? Digamos que antes como no había esto, pues era lo que era y no sé, hablemos del amante. El amante tenía que fugarse de casa para ir a buscar al amante físicamente, ¿no? Y ahí tal vez lo cogías, Sí, lo perseguías, sabías dónde mm, estaba, no sé, las sí. mujeres u hombres que cogían con las manos en la masa. Pero ahora es como tener un mundo, una vida paralela. Y hablando de esto, pues todos los shooters, los tiradores que estás hablando, se me venía a la mente, por ejemplo, el caso de Giselle Pelicot. ¿Te acuerdas de la señora violada en París por su marido de años, que tenía también una vida paralela en foros de estos, donde compartían pues este tipo de material? em, y además, pues hacía lo que hacía con ella bueno, y con todo lo que sabemos que fue terrible. Y claro, era, pues, un papá, un esposo de años, con unas vidas paralelas, mm, gracias o no gracias al tema de las redes sociales, a todo lo que encuentras aquí adentro, que yo creo que ni tú, ni yo, ni la gente que nos escucha todavía sabe qué es lo que hay ahí. Sí, bueno, el gobernador de Utah, que yo lo destaco mucho últimamente, porque creo que
Sí, hay que él seguirle la es. pista. Yo creo que se va a convertir en una voz, o sea, o es una voz muy importante en este momento tan álgido de tanto coraje, de tanta rabia que hay en la política estadounidense de lado y lado, ¿ah? Y él, que es un republicano, apellido Cox, él ha sido como la voz de la calma, como decir: "Miren, Sí, señora. aquí no se trata del uno del otro, Vamos a aquí se quemar a trata de". nadie, vamos a empezar a quemar. Sí, Sí, sino aquí se trata de, a ver, ¿qué nos está pasando como sociedad? Aprendamos a discutir mejor, a hacer política mejor y abracémonos. Él tuvo una frase muy buena que fue como: "Desconéctense, paguen, salgan, toquen la hierba, abracen a la gente", así tal cual fue su frase. Y él dijo que, para él las redes sociales eran un cáncer, que nos está carcomiendo como sociedad. Y yo creo que sí nos debería, este caso, como encender, a mí, al menos como madre, me ha encendido las alertas, así sí, decir: "Ok, no, sí. Yo aquí". admito que estoy mucho más encima y incluso mi hijo me ha dicho, ay mami, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No sé qué. Pues le he contado más el tema pues de Roblox, que es el que a él le pone, porque también hay muchas alertas frente a estos juegos que están jugando los Sí. niños de 10 años, que es pues un lugar como muchos también para pedófilos y para conseguir niños y todo. Entonces, yo sí creo que a veces hay que explicar y a veces ser crudo y explicar antes que hacerse uno el loco y decir, no, 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 es que no quiero que juegues. Pero esa es mi posición. Mm. Y frente a eso también, porque la otra vez me preguntó, ¿quién es Charlie Kirk? Y esto fue hace 2 días. Yo pensé que ya se le había pasado la noticia y dije, bueno, no la leyó en ninguna parte. Entonces me dijo, ay, ay, entonces ya sé cuál es. Entonces como que ya habían hablado del tema en la escuela o con los amigos o habían visto el video que después pues fue Ay, muy no. censurado. Porque yo le dije, ¿lo viste? Me dijo, no, yo no lo he visto. Quién sabe, tal vez me dijo que no lo había visto para no angustiarme más de lo que uno se angustia, ¿no? Pero bueno, en el hablar claro yo creo mucho, pero lo que tú dices, y el gobernador de Utah dijo también una palabra, volvemos a lo de la política, dijo, la política no tiene que ser con rabia y usó la palabra rage. Y eso me encantó. Y se la leí a varias gente porque les dije, ¿vieron? O sea, la política no tiene que hacerse con rabia, porque si se hace con rabia no es política. Y entonces, este también me Es parece que que es un gran mensaje para sí. todo lo que está pasando, porque, por ejemplo, cuando aquí mataron a Miguel Uribe, Marce, que algunos lo quieren comparar, no sé si tenga comparación, en todo caso es un asesinato a un político por sus formas de expresarse, de pensar, de lo que sea. Y y lo que más se usó, y lo hablamos acá, era bajar el tono, ayudar a bajar el tono. Y el presidente Petro se le dijo un montón de veces, y era el que menos bajaba el tono, pero que había que bajar el tono. Y cuando hay un gobernador como estos, exacto, hay que seguirle la pista o por lo menos escucharlo un poquito más y leerlo, es el único que ha tratado de bajar el tono en medio de esta cosa, Sí, porque mira, ya tenemos a Trump que no ha bajado el tono, con todo respeto, empatía por la viuda de Charlie Kirk, y uno no entiende el dolor porque no está en esos zapatos, pero su discurso fue muy duro, cuando dijo que pero no ¿sabes saben lo que qué? han incendiado, no saben lo que han prendido. Y ahora Yo tener a los yo periodistas, ajá, o sea, yo digo, sí, su discurso fue duro, pero fue entendible por ser la viuda, por ser la madre de los hijos que pierden a su padre. Yo lo sí, entiendo uno desde el no está dolor. ahí para juzgar, Sí, no. la Pe entiendo desde el dolor, pero pero el la discurso de entiendes a los ella, pero no políticos, sabes no. cómo los otros interpretan, Marce, ese es el problema también. O sea, tú entiendes a ella desde el dolor, pero tal vez esos dolores son malinterpretados por quien dice, sí, no saben lo que han encendido, entonces ahora vamos a por, y eso enciende aún más toda la polémica. Y lo otro, pues lo que está pasando en términos de los late shows en Estados Unidos, quizás, no sé si cerrar con esto, de que también, o sea, es como todos se pasaron, están pasados todos están pasados. Y ahí viene el tema de la libertad de expresión, ha cancelado un show a uno porque dijo, hay dos en la mira, son estos late shows en la noche, pues que son muy de opinión, a veces muy de chiste, y se ponen hechos los chistosos a hablar de estas cosas que primero no tienen nada de chiste y que son tan sensibles ante la ciudadanía. Ahora, lo que dijeron los late shows, que de hecho el cancelado es Jimmy Kimmel, lo que él dijo, su crítica, quizás
la crítica que se le puede hacer a él es que no le dio la dimensión de la gravedad, el peso de la gravedad de lo que esto era. Es que Y se ellos enfocó debieran hablar de una sí. pandilla, la pandilla de los no sé qué, pues. No, pero se enfocó, o sea, su error es que se enfocó solamente en criticar, que es criticable, la actitud del Partido Republicano, pero ni siquiera del Partido Republicano, sino del movimiento MAGA y de la Por eso, gente que pero está trata moviendo trata al esto. movimiento MAGA como una pandilla. Sí, bueno, pero a ver, ese no es, a ver, ese es su derecho como comentarista, decir que están actuando como una pandilla o no. Yo creo No que sé. ahí entra la discusión, porque a él no lo echan o a él no le cierran su programa porque, como mucha gente que lo encontré espantoso, se burlaba o celebraba el asesinato de Charlie Sí, sí, Kirk, sí, sí. eso lo encontré espantoso, espantoso como seres humanos. Lo que pasa es que en general Mar se da para todo, ese es el problema. O sea, pues si nos ponemos a esperar Pero caso por caso, entonces vamos a encontrar que este sí lo hizo bien o esto mal. Yo lo que, pues, tal vez pero es como pero es que lo que encerrar pasa que da para pero es todo. que André sí, pero es que Andrea, lo que voy es que a Jimmy Kimmel lo sacan no porque él se burló de la muerte de Charlie Kirk, sino porque él criticó cómo el movimiento MAGA está tratando por todos los medios de sacar esto réditos en el sentido de, okey, ahora tenemos una razón para ir con todo, porque ellos están hablando, y lo está haciendo desde Trump hasta el director del FBI, la secretaria de Seguridad, o sea, están hablando de acabar con la izquierda en general, acusan al Partido Demócrata en general, entonces ya no es ellos están tratando de hacer esto un tema de contra el otro partido político en general. Ujú, Entonces, ahí, y es criticable el discurso que están teniendo, y ahí lo sacan por eso. Y ahí hay una frase, y claro, se burla también de Trump, y hay una frase que leí eh, de Gary Kasparov, que es el ajedrecista, el ex campeón mundial de ajedrez, salió de la Unión Soviética, y él dice créanme, ustedes no quieren vivir en un país donde los cómicos no se pueden burlar del presidente, porque algo ahí de hay algo importante ahí como sociedad. es Para libertad pensar, de digo yo. expresión, lo que pasa es que, bueno, ese es otro gran, pero de todas maneras yo sí creo que cuando hay momentos como estos, las cosas son con pinzas. Y si tú dices algo de más y de menos, tal vez no estás aportando, sino que estás echándole más fuego a Sí, más al leña al fuego. incendio, más leña al fuego. Entonces, no sé qué aporta y lo que haces es que sucede esto. Entonces, que vamos a empezar a cerrar a todos los que no nos gustan. Bueno, ese es otro tema. El lío es ese, señores, con quiénes vivimos, qué estamos educando, qué estamos dejando ver a nuestros hijos. Yo soy muy en contra en esto de no, no veas, no, no hagas, no, no, no es, porque me parece que también es aislar a tus hijos. Eso de no, no va a tener teléfono ni tableta hasta que tenga 16, 18, 19 años. No, eso es que además es como irreal. Entonces no puedes encerrar a tus hijos con un balón de fútbol en su cuarto. No, no puedes. O con un libro. No se puede. No, Pero qué susto, solamente qué susto. Es como simplemente le dejamos la idea para que lo tomen y quizás un día se sienten con sus hijos y les digan: "Oye, explícame, ¿qué estás haciendo?". A ver si logramos entenderlos un poco mejor. al final del día es eso, hablar con Sí, nuestros hijos, pero también hablar con los demás. A mí me llegó mucho el mensaje de desconectarnos y tratar de buscar más contacto humano de verdad, y quizás sentarnos con nuestros hijos y dejar nosotros también el teléfono a un lado. Yo sí. he hecho el ejercicio también de yo apagar mi teléfono y, y, y sentarme y preguntar y conversar y no aceptar un no, todo bien por respuesta. Ah, O exacto. no, Sí, no bien. pasó nada. Bien. Sí, no aceptar así que tarea dura, pero como tú dices, no es real decir no va a tener acceso nunca porque lastimosamente ese es el medio de socialización No hoy. es Ya no real, es no es real. No, no, no no, no, bueno, hemos hecho como toda esta introducción de este no, mentira, una introducción, como todo este debate y análisis de este tema, porque estábamos desde la semana pasada como, Dios mío, y sí, y siguen matando sí, gente, y están sí, matando políticos, y matan gente además porque piensa diferente a ti o lo que sea, y además tienen argumentos para defender eso. Entonces yo digo: "Dios mío, ni defiendo ni me gusta". Yo la gente piense lo que quiere, que trate de hacerlo en su familia, que no sea como una evangelización, digo yo, vamos a que todo el mundo piense como yo quiero, no. Mucho de respeto y de tolerancia, pero pues vemos que el respeto y la tolerancia cada vez son menores.
Y, o sea, yo creo que el tema, o sea, no podíamos no hablar de esto porque creo que como periodistas, pero también sobre todo creo que como madres es lo que es la discusión que hay que tener, es el tema que nos está ocupando y yo creo que como sociedad es quizás una de las discusiones más importantes que debemos tener en este momento, más allá de otros temas políticos, económicos, etcétera. Yo creo que como Es sociedad en ese. general, sobre todo con la tecnología que va avanzando cada vez más rápido y le vamos perdiendo el pulso y no sabes qué instrumentos hay, no sabes lo nuevo que surge hasta que te estalla esto en la cara, por ejemplo. Duro, duro, Pero duro. bueno, ¿te parece si pasamos súper rápido, antes de que nos vayamos, Sí, sí, comentar sí. otras cosas que hayan pasado esta semana? No sé si tengas por ahí otro tema que haya capturado tu atención esta semana. Hablamos de Bolsonaro y culpable, ¿no? ¿Lo habíamos dicho? Bolsonaro culpable. Mira, vamos, como tú Claro. decías, Ujú. cobrando. Yo dije que lo iban a declarar culpable, sí, lo Sí, declararon culpable. culpable, era Ajá. esperable. Ok. Ahora, me sorprendió la sentencia, 27 años, histórica, muy fuerte. Sus abogados dicen que exagerada. Y te dije que iban a buscar una forma de evitarle la prisión. Bueno, en estos momentos están tratando de empujar Sí. un proyecto de ley de amnistía en el Congreso. Su Está diciendo que partido. tiene cáncer también, tiene un cáncer de piel, ¿no? Así dicen que tiene un cáncer de piel y están tratando de buscar esta amnistía que creo que ya se han sincerado dentro de su partido. Saben que no van a poder que se le retiren todos los cargos, o sea, que le eliminen todos los cargos porque fue tan decidora la sentencia, 4 votos contra 1 y son 27 años, o sea, es tan fuerte que es muy difícil que la revoquen por completo para que pueda volver a ser presidente o lanzarse a presidente, pero al menos sí están buscando que le reduzcan la sentencia y que pueda hacerlo en su casa, Bueno, porque había mucha discusión de enviarlo a una prisión a la misma donde estuvo Lula, por ejemplo. Ahí hay algo de venganza también. Así que vamos a ver qué pasa con esta amnistía. Este es un proceso todavía que recién está comenzando, pero sí era lo que se veía venir. se veía venir. Te quiero dar un número, A 107. ver, ¿de qué? ¿Te dice algo 107? Porque no quiero dejar pasar por No, alto, porque le he dado debería. mucho y cada vez que De, suman y suman, cada vez que suman, hoy te digo 107, creo, o 106. No sé si ya. mañana es 108 y pasado 109, puede ser que yo ya vaya en 108 y no me haya dado cuenta. ¿Qué 108, cosa? 107 precandidatos presidenciales en Colombia. Ay, André, lo de Colombia es una locura, ¿Viste? es una Yo sabía que tenía que cerrar locura. con esto. No lo Sí, puedo y ayer creer. se suma otra persona y así, entonces a veces yo molesto y yo digo, no, pues quizás yo también podría y sumo el 109 y así vamos. Y es verdad que todavía hay que decantar y es verdad que pues falta, que es mayo y que en diciembre es una fecha importante donde muchos van a decir, bueno, hasta acá y que en marzo hay una interconsulta de los partidos de derecha, de centro derecha y que Ujú. también en marzo hay otra consulta de los partidos más que todo de izquierda, del pacto histórico, que es es el partido de Gustavo Petro, pero 107 Pero o son 108 mañana. precandidatos, ¿cierto? Pero son precandidatos. Sí, son precandidatos. Pero tampoco, Marce. O sea, no, o sea, de ahí se tienen que bajar, pero ¿y entonces que van a quedar 50? ¿Sí me explico? Entonces, eso nomás, quería decirles ¿Quieres que y te yo le he diga? preguntado con los que he hablado que les parece que bien, porque eso es la democracia. Y como en la Constitución dice, pues que todo que es nacido en Colombia puede ser candidato presidencial, que es como el único, pues también tú dices, bueno, es válido, ¿no? Cualquiera puede ser, porque ¿qué queremos? Pues si es el gerente de mi edificio quiere ser, pues también está en todo su derecho. A veces lo pienso así, pero realmente a veces digo, ¿será que ya vale tan poco ser presidente que entonces lancémonos todos? No, bueno, es que a veces cuando tú ves a algunos presidentes dices, yo también puedo. Eh, o u otros creen que porque este llegó, pues entonces dice, ah, pues hasta estoy un poquito mejor que ese. Me he leído un libro de más. No sé, ¿no? Claro, un libro más he leído. Un libro más he leído. Entonces, pero sí, 107. Oye, Y con eso sale una campaña ciudadana que me ha parecido interesante y tuvo ahí unos movimientos chéveres el fin de semana que se llama Numeral Mejor Juntos. Ahí hay como ya, de todo. Todavía no han salido del closet a decir, bueno, quiénes son. Yo creo que como que hay ciudadanos, empresarios, opinadores, de todo, a decir mejor juntos. Y tienen unas vallas que dice que 107 o 104. Mira, yo te digo 107, cuando hicieron las vallas eran 104. Y decían como más de 100 candidatos es absurdo.
Más de 100 candidatos es Absurdo. ridículo. Y el problema es que tú dices, bueno, ¿y cuál va a ser el primero que se va a bajar? Y todos te dicen que sí, que estarían dispuestos, que no sé qué. Claro, tiene que haber un mecanismo, pero al final muchos lo que quieren es bajarse para ver cuánto negocian o si con el que llegan le dicen, no, entonces yo voy a ser tu ministro. Yo creo que tampoco eso es de gratis, pero chévere el mejor juntos. Ahora, el mejor juntos es a cuántos de estos puedes realmente decirle, bueno, a ver, amigo, no te vistas que no vas y Claro. no te vistas que no vas y únete y empieza a mover la locomotora. Pero eso, les dejo con ese número, 107. Sí, que viva la democracia, todo lo que quieran, chévere, que refuerza la democracia, pero es absurdo, es bastante absurdo. Es absurdo. Solo para referencia, en Chile, que va a elecciones Ujú. ahora en noviembre, hay 7 u 8, de los cuales 4 están como considerados en las encuestas y los otros 4 son como casi accesorios, pero no más. O Bueno, en sea, Ecuador eran 16 o 20 y algo y 17. queríamos jalarnos el cabello, claro. Lo que pasa es que igual en Colombia funciona diferente un poco también porque no son candidatos hoy. Algunos tienen que recoger firmas y llevar unas firmas para diciembre y dependiendo de esas firmas les dicen si te vistas o no te vistas. Pero es un desgaste desde hace como 6 o algunos hace un año atrás haciendo campaña y sabiendo que si lo que quieren es que Petro no siga en el poder o que el pacto histórico, que la izquierda no siga gobernando Colombia, si ese es el fin, pues es que el esfuerzo se está desvaneciendo, Claro, porque hay tantos, pero bueno, claro, claro. no sé qué Sí, pensarán, no, esperemos. yo estoy muy pendiente, no sé tú, yo estoy muy pendiente ya para despedirnos, estoy muy pendiente de lo que pasa en Ecuador, creo, aplaudo finalmente el fin del subsidio a los combustibles, creo que era muy Mm, importante, una medida económica necesaria, que requiere de medidas compensatorias para los grupos que son más afectados, para los grupos de menores ingresos, para los grupos que requieren ayuda, totalmente de acuerdo, pero era es una carga económica que el país no venía arrastrando desde hace años de años. Muy preocupada por la consulta popular. No me gustan las consultas populares, soy un poco enemiga de las reformas constitucionales a partir de consultas populares, pero bueno, con una llamada pendiente de eso. asamblea constituyente, ¿no? Sí, no, Hoy, no, soy muy enemiga de eso. con una llamada del presidente diciendo no, no podemos seguir como antes, la corte sigue bloqueándonos todo, hace un llamado a una asamblea constituyente. Esa es, ahí les dejamos. Yo creo que en el siguiente deberíamos hablar sobre eso. Sí, Un llamado de sí, Ecuador, tenemos que ver cómo asamblea se resuelve. constituyente, mirando como decía alguien, ¿no? Uno sabe cómo empieza una asamblea constituyente y no sabe nunca cómo termina. Mm. Solo un dato, yo creo que Ecuador es uno de los países que más ha cambiado la constitución. ¿Ha resuelto algún Además. problema? ¿Ha resuelto algún problema? Ahí está. Con eso los dejo. Chao. Así es, nos vemos la próxima. Gracias, gracias porque tenemos unos reels muy, muy vistos, estamos contentas, tenemos más Sí, gente que se ha suscrito al canal, gente que me comenta mucho que dónde lo pueden ver, entonces les voy a poner los reels que ponemos, algunos van en 2000, 2500, 3000 vistas, así que gracias por eso. Bueno, esto es de aguante. Chao, que tengan buen fin de semana. chao, Chao. chao.